Chito, quiero compartir con ustedes algo muy importante. Está en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, presten atención a esto, lo que Dios le dice a su pueblo. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mis amados, Dios llamó al pueblo de Israel para que fueran, preste atención a esto, un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Ellos tendrían la hermosa tarea de llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los hombres de sobre la faz de la tierra. ¡Qué preciosa tarea! Anunciar el evangelio al mundo entero. Dios les dio su santa palabra y una promesa bajo un pacto. Ser un pueblo especial. Mira lo que les dice. Su especial tesoro. ¿Quién no quisiera ser el especial tesoro del hacedor del universo? ¿Quién no quisiera serlo? Habrá gente que no lo quiera hacer, pero de los que estamos aquí sentados, lo entendemos. ¿Sabe qué significa ser el especial tesoro de Dios? ¿Qué haces tú con un tesoro? ¿Acaso no lo guardas en el lugar más seguro que tú tengas y lo cuidas con toda la tecnología que tú más puedas? Si puedes ponerlo en un banco, lo vas a hacer en una caja fuerte, lo vas a hacer. Porque es algo que tú aprecias y amas mucho. Dios miró a estos hombres, como tú y como yo, hombres y mujeres, y les dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro. No cualquier tesoro, un tesoro muy especial. Wow, esto yo he llenado de verdad las expectativas del pueblo de Israel, y el corazón de ellos se vio al sentido así de gigante. ¿Cuántos pueblos hay en el mundo? ¿Cuántos? La pregunta es, ¿cómo ellos recibieron esta palabra de parte de Dios? Les dijo que ellos serían ese especial tesoro, pero les dio una condición. Dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí se le bajaron los ánimos a todo el mundo. Porque la dureza del corazón del hombre siempre lo aleja de las cosas buenas, y como tendencia natural por el pecado de Adán, nos inclina hacia el pecado, hacia el mal. Entonces, irónicamente, así como nuestro padre Adán puso en una balanza a su esposa o al Dios que lo formó y escogió irse por su esposa, así el pueblo de Israel se le bajaron los ánimos cuando les dijo: yo os haré mi especial tesoro si guardas mi pacto, si le dais oído a mi palabra. Ahí ellos se frenaron en seco. Aquí cabrían 1.000.000 de preguntas que deberíamos hacernos a nosotros mismos. ¿Y cómo nosotros estamos en nuestra relación con Dios? Si Dios nos dijera estas palabras a nosotros, ¿cómo se pondría nuestro corazón? ¿Contento? ¿Dispuesto para hacer la palabra del Señor y su voluntad? ¿O sentiríamos lo mismo que sintió el pueblo de Israel? Un rechazo automático a su palabra. Muchos de ellos se comprometieron con el Señor. Versos 7 y 8 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés, como sacerdote, fue y refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ese es el trabajo del sacerdote. Ustedes se comprometen, mi trabajo es presentarme delante del Señor y decirle: Señor, aquí hay un pueblo comprometido delante de ti. Ellos han dicho que harán lo que tú les pides, Señor. Esa fue la tarea de Moisés. Interesante que aparece en la escritura que todos estaban felices por ser un
un especial tesoro para el Señor. Todos se comprometieron. No lo puse ahí, pero por 3 veces ellos lo repitieron. Todo lo que Jehová nos ha dicho, eso haremos. Pueblo de Israel, aunque oyó el pacto e hizo promesa de guardarlo, desafortunadamente, luego lo desecharon y pecaron contra Jehová. Jueces capítulo 2, verso 8 al 13. Pero murió Josué. Voy a parar un segundito aquí. Moisés, en la base del monte Sinaí, recibe los mandamientos y las leyes de parte de Dios. El pueblo de Dios oye esa promesa tan linda de ser el especial tesoro del Señor, oye la palabra, las leyes y se comprometen a servirlas, a cumplirlas. Viven por 40 años en el desierto. Moisés no puede llevarlos a la tierra prometida. Viene Josué, los lleva a la tierra prometida. Y se tarda aproximadamente otros 40, 50 años en repartir la tierra prometida al pueblo de Israel. No había ni siquiera pasado 100 años. Ellos viviendo bajo la protección de Jehová constantemente. En el desierto les dio agua, les dio pan, les dio seguridad, les dio una nube de día, les dio un fuego de noche, la ropa no se envejeció ni el calzado se acabó. Durante el periodo de Josué los acompañó en todas las batallas. 31 reyes despojaron de su tierra bajo la dirección y la orden de Jehová Dios de los ejércitos. Repartió el pueblo, vieron milagros y maravillas de parte de Dios. Y mira lo que pasa aquí cuando se muere el siervo Josué. Dice, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto no para aquí. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, de los cuales adoraron. Y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Wow. Literalmente lo que yo puedo ver aquí, literalmente lo puedo ver, es que este pueblo olvidó el compromiso que había hecho con Dios. Y otra cosa, olvidó enseñar a las siguientes generaciones el pacto que Jehová Dios había hecho con el pueblo de Israel. Ese fue el compromiso de Dios. Enséñele esto a las siguientes generaciones. Por eso es tan importante para nosotros en esta congregación que los niños tengan su clase bíblica. Sea 1, sean 10 o sean 20. Que ellos estén allá y reciban su clase bíblica. Ese es nuestro compromiso con Dios. Si no, va a pasar lo mismo que con Israel, que se va a levantar una generación de personas que no saben quién es Dios. ¿Y de quién va a ser la culpa? De Dios. No, va a ser de cada uno de nosotros que no estamos asumiendo la responsabilidad que Dios puso en nuestras únicas y exclusivas manos, mi amado. Se le olvidó enseñarle a sus futuras generaciones lo que era el pacto con Jehová. Y obviamente, por cuanto no lo hicieron, aquella promesa que Dios les hizo quedó anulada por causa de la desobediencia. Mire, mi amado, Dios no tiene que cumplir lo que promete si nosotros no cumplimos lo que prometemos con Él. Esto es un pacto. Él dice que va a hacer y nosotros lo cumplimos, entonces Él cumple lo que dijo que iba a hacer. Si no, no. ¿Quién lo va a forzar a Él? ¿Quién lo va a obligar a Él? Si nosotros, siendo hombres, nadie nos obliga a cumplir un contrato si la otra persona lo ha quebrado o ha quebrado las condiciones, ¿cuánto más Dios? Quedó anulado por causa de su desobediencia.
Desafortunadamente, mis amados, así estuvo fluctuando en su fe el pueblo de Israel hasta los días de Jesucristo. Esto es con Moisés y Josué, pero esto siguió con los jueces, luego con los reyes. Toda la vida del pueblo de Israel, ellos estuvieron fluctuando. Se levantaba un hombre que quería buscar de Dios, reinaba bajo la mano poderosa de Dios, milagros, maravillas se hacían, el pueblo se conducía siempre en victoria y se le olvidaba hacer lo importante, transmitir a las siguientes generaciones las maravillas del Señor, compartir lo que Dios les había dado, perseverar en la palabra del Señor. Entonces volvían y decaían y se la pasaban así fluctuando en su fe constantemente. Eso tiene consecuencias y consecuencias serias. Esto es algo que nosotros debemos considerar, mis amados, de no fluctuar en nuestra fe. No hay buenas consecuencias para ello. No las hay. La Biblia lo enseña. Que la persona que es de doble ánimo, dice la Escritura en el libro de Santiago, dice, no va a obtener nada. Una persona de doble ánimo es la que está espiritualmente y luego cae, y luego sube y luego cae. Vemos la historia del pueblo de Israel. A ellos no le fue bien, ¿por qué me va a ir bien a mí? Es el mismo Dios, ¿no? Es su misma palabra, ¿no? Es el mismo pacto, ¿no? La condición es la misma. Si oímos su palabra y la ponemos por obra, es la misma condición, no ha cambiado. El pueblo de Israel, hasta los días de Jesucristo, dejaron a Dios en su corazón. Ellos solamente tenían la ley de Moisés, pero la tenían como a manera de mandamientos de hombres. Allí es cuando Dios hizo algo que jamás ellos, los israelitas, se imaginarían. Hizo algo, mire esto, cómo es Dios, que ya se los había advertido con Moisés. Romanos 10:19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Mira, Dios se lo había advertido al pueblo de Israel. Les dijo, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son la niña de mis ojos. Pero quiero que sepan que si ustedes me dan la espalda a mí, yo voy a levantarlos a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién era ese pueblo que no es pueblo? Los gentiles, nosotros, insensatos. No teníamos a Dios, no teníamos ninguna ley, insensatez. Y con unos insensatos, Dios provocó a celo al especial tesoro de él. ¿Cómo será el dolor de Dios en su corazón? Piénselo. Nosotros pensamos tantas cosas, pero nunca nos vamos al corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se sentirá Él en su corazón? Mi amado, y piensa en esto. Si nosotros ahora hemos sido llamados para ser ese pueblo con que iba a provocar a celo, como dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si ahora nosotros somos ese pueblo de Dios, imagínate qué va a pasar si yo mismo ahora abandono la gracia del Señor. Si yo empiezo a fluctuar en mi fe para arriba y para abajo, primero que todo el pacto no se va a cumplir, la promesa no se va a cumplir, yo mismo la voy a anular. No es que Dios la anule, es que yo mismo la anulo con mis actos, con mis obras. Y segundo, que Dios va a levantar a otro que sea más insensato que yo para provocarme a hacerlo a mí. Y eso sucede tanto en el cuerpo de Jesucristo. Personas que piensan que porque llegaron a la fe ya tienen el cielo abrazado y cogido con las manos. No, mi amado, esto es una carrera. Estamos corriendo en ella. No nos debemos apartar ni a derecha ni a izquierda hasta que lleguemos a la meta. No hemos llegado todavía a la meta. Lo único que tenemos es el sello de la redención, pero todavía no somos posesión adquirida. Lo seremos cuando tengamos un cuerpo glorificado, todavía no lo tenemos. Entonces el problema de fluctuar en nuestra fe, como hizo el pueblo de Israel, de abandonar la palabra del Señor, las leyes del Señor, es que incurrimos en un pecado gravísimo, que Dios tiene que buscar a otra persona que sea más insensata que nosotros para a veces corregir nuestro caminar.
ni siquiera un cristiano. A veces hasta el mundo nos corrige, nos endereza nuestras sendas. Ahora mira esto, qué interesante. La Biblia dice que Dios ahora ha buscado un pueblo celoso de buenas obras. Primeramente, mi amado, para nosotros ser hacedores de buenas obras, tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Porque no hay buena obra, mi amado, fuera de la palabra del Señor. No hay otra buena obra que no sea la salvación de las almas. Esa es la única buena obra que yo diría que existe en el mundo. ¿Qué más buenas obras hay? ¿Qué más buenas obras hay? Anunciar al mundo el plan de Dios para la salvación de las almas. Ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros. Y mire, dice, celoso. Debemos ser celosos de eso. Comprometernos con Dios, no comprometernos con el mundo. El mundo pasa, dice la Escritura, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que yo tengo que ser celoso de tratar de ganar almas para el Señor, celoso de conocer la palabra de Dios, celoso de cumplir, de poner por obra la palabra de Dios. Celo, tiene que haber celo dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos enseña el mundo? Todo lo contrario. Tenemos celo de todo menos de las cosas de Dios. Tenemos celo del vecino porque tiene un carro más bueno, celos de la vecina porque tiene un trabajo mejor, celos del vecino porque la mujer del vecino es más bonita que mi mujer, celos del trabajo, celos de todo, pero no tenemos celo de Dios. ¿Dónde queda el celo de Dios en nuestra vida? Cuando a nosotros nos duelen que pisoteen la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros abrimos la boca, cuando alguien, un impío, está blasfemando el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros nos sentimos dolidos. Si yo soy el cuerpo de Cristo y a Cristo lo insultan y lo ofenden, ¿cómo yo me siento? Si no sientes nada, mi amado, de ahora en adelante voy a venir a la iglesia con un martillo a darle un machucón en un dedo a cada uno a ver qué va a pasar. Porque si no se duelen, imagínate tú, yo les puedo dar de martillo aquí y nadie se va a tener que quejar de nada. Pero nos cortamos una cortadita chiquitica y nos queremos envolver una toalla aquí y llorar una semana entera. Blasfeman de Jesucristo, a nosotros no nos duele. ¿Cómo puede ser eso? No lo entiendo. Y espera a Dios que seamos celosos de buenas obras. ¿No es acaso la salvación de nuestras almas el propósito central de que Dios haya enviado a su Hijo a morir al mundo en manos de su propia creación? ¿No ese es el propósito final de toda la Escritura? Enseñarnos eso. Mira, nosotros le llamamos Biblia, pero ¿sabe qué es esto en realidad? Este es el manual de la salvación de las almas. El plan de Dios para la salvación de las almas, de principio a fin. Eso es lo único que es. Entonces llámele como quiera, pero delante de los ojos de Dios, este es el plan para que tu alma vaya a su presencia eternamente y para siempre. ¿Qué tú vas a hacer con este plan? ¿Con qué celo? Tú vas a asegurar tu propia alma, pero también encargarte de que, como las buenas obras, alcances a otros a la salvación. Todo, mi amado, todo el contenido de este libro y su propósito es salvar las almas. Ahora, como pueblo escogido, entonces Dios espera que nosotros pongamos su palabra por obra y que nos unamos a su propósito como su pueblo, como su cuerpo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Mi pregunta es, ¿qué nosotros estamos esperando con unirnos al Evangelio? ¿Cuál es el propósito de nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando venimos a una iglesia y nos congregamos o vamos a una clase bíblica a estudiar la Biblia? ¿Qué estamos persiguiendo realmente? ¿La salvación de nuestras almas o lograr un sitial dentro de una organización o una congregación? ¿O quizá obtener fama o notoriedad o I don't know? Yo no sabría.
Ni siquiera se me viene a la cabeza. Con solo le digo eso. ¿Qué estaremos buscando? Es más bien, si nosotros miramos la palabra de Dios desde el principio, todo obedece a un solo propósito, la salvación de las almas. Todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para qué Dios creó los cielos y la tierra? Como dice Efesios 3:15. Para que los cielos y la tierra, lo que son los gentiles y los judíos, fuéramos uno solo en Cristo Jesús. Para que todas las almas se salvaren. Las de los justos, que eran el pueblo de Israel delante de los ojos de Dios, su pueblo, y los impíos, que éramos todos nosotros los gentiles. De ahí para adelante todo apunta hacia lo mismo. Jesús le dijo a Pedro: te voy a hacer pescador de hombres. ¿Para qué? ¿Para un negocio? ¿Para una pirámide? ¿O para qué lo hizo pescador de hombres? Para salvar las almas. Proverbios dice: ganar almas es de sabios. Efesios capítulo 4, Dios llama a unos ministerios. ¿Con qué propósito? Propósito de que nosotros nos preparemos para ganar almas. Segunda de Corintios 5:20, Dios nos da un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Con qué propósito? El propósito de ganar almas. Mi amado, todo es ganar almas. Todo este libro. El propósito de ganar las almas. Muy bien. Ahora miren esto. Si yo voy a la escritura, 1 de Corintios capítulo 12, como todo es con el propósito de ganar almas, entonces Dios prepara al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo y lo capacita para la obra del ministerio dándole dones. Ahí en el capítulo 12 de 1 de Corintios, entonces vemos los 9 dones espirituales, como dice la escritura, con el propósito de, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? Económico. ¿Para provecho de qué? De poder salvar las almas, de llevar a las personas a los pies de Jesucristo, ¿no? Luego del capítulo 12 que les da los dones espirituales, en el capítulo 13, comenzando en el verso 1, el Señor también dice a los oyentes de Corintios, y en este caso también a nosotros, pero no solamente les dio dones espirituales, también les dio lenguas humanas y angelicales. Les dio profecía, nos dio ciencia, nos da aún bienes, como dice el verso 3, para que nosotros repartamos entre los pobres. Mi amado, todo esto lo hizo con un propósito. ¿Cuál era? Ganar almas. Las lenguas, ¿para qué son? La ciencia, ¿para qué es? Las propiedades, ¿para qué son? No es para nosotros, mis amados, es para que nosotros las ministremos y hagamos las buenas obras, que es ganar almas para el Señor. Pero algo maravilloso hizo Dios con ellos. Les dio algo más grande que esto. Algo que se llama el amor. Mira la escritura. 1 de Corintios capítulo 13, verso 8 al 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿A qué se está refiriendo entonces la escritura? Que hay unas cosas que son eternas, que permanecen, como el caso del amor. El amor nunca deja de ser porque es eterno, porque es Dios. Dios es amor. Pero todo lo demás que el Señor nos provee en la palabra, los dones, los ministerios, la lengua, la ciencia, el conocimiento, todo eso se va a acabar. Todo eso va a terminarse. Dice la escritura. Dice lo que es en parte, ni siquiera ese es el todo, eso es un pedacito. Eso simplemente con el propósito de que nosotros alcancemos las almas para el Señor. Y saben, mis amados, nosotros nos estamos enfocando en lo poco y no en lo mucho. Queremos tener ciencia, queremos tener palabra, profecía, hacer milagros,
tener conocimiento, pero ¿dónde estamos con el amor? ¿Dónde dejamos el amor? Lo que es eterno, ¿dónde lo estamos dejando? Estamos amando las almas de Dios, empezando con la tuya propia. ¿Cuánto estás amando tu alma? ¿Cuánto nosotros estamos amando nuestra propia alma? Si tú la amas, mi amado, tú vas a ser un hijo obediente del Señor y vas a poner la palabra por obra, tan sencillo como eso. Y vas a entender el propósito por el cual el Señor no te levantó y te sacó de este mundo cuando te convertiste. Todo lo que es terrenal en parte se acabará. Este amor ágape es eterno, ese es el amor de Dios. Este es el motor que impulsa la misericordia de Dios para los hombres, porque ¿qué hombre se merece ser salvo? ¿Quién de nosotros se merece ir al cielo? Ninguno de nosotros. ¿Por qué entonces nosotros vamos al cielo? Como dice la Escritura. Cuando venga lo perfecto, ¿cuándo va a ser lo perfecto? ¿Aquí en la tierra? No, mi amado, cuando venga lo perfecto está hablando del cielo. Esto le está hablando Dios a su pueblo. Nos está dejando saber que va a haber un momento de perfección cuando nosotros lleguemos allá. Pero es la misericordia de Dios la que nos va a permitir llegar hasta allá, el amor de Dios, porque ninguno de nosotros no merecemos la salvación, ninguno. Ni por mucho conocimiento que tengamos, ni por muchos milagros que hagamos, ninguno de nosotros se lo merece. Un verdadero discípulo de Jesucristo sabe todas las cosas, pero hay algo que hace, que valora el amor de Dios por encima de todo. Preste atención a esta parte, 1 Corintios 13, 4, pero le voy a leer solamente ese pedacito. El amor es sufrido. Algo que el discípulo del Señor tiene que comprender a cabalidad es que permanecer en el amor de Dios, en el verdadero amor ágape, va a costarnos aún hasta nuestra propia vida. Recuerde, este mundo le pertenece a nuestro enemigo, a Satanás. 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Por cuanto estamos bajo el maligno, en su territorio, sacando o ganando las almas para llevarlas al cielo, entonces lo que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, que es su amor perfecto bajo la misericordia, nos va a poner en sufrimiento. ¿Quién? ¿Dios nos va a poner en sufrimiento? No, el diablo. El diablo es el que se va a encargar de hacernos la vida imposible a nosotros para que nosotros no hagamos la obra del Señor. Tan sencillo como eso. Una vez más, empezando con nuestra propia alma. ¿Cuán difícil para nosotros es mantenernos firmes y constantes en el Evangelio? ¿O estoy mintiendo? No es fácil. Ser constantes en la iglesia, eso no es fácil. Ser constante en la oración, eso no es fácil. Ser constante en la vigilia, eso no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Es difícil, es sufrido, cuesta trabajo. Pero entiéndame, amado, que el sufrimiento no es requisito para entrar al cielo. Voy a repetirlo una vez más. El sufrimiento no es un requisito para entrar al cielo. Por el contrario, el sufrimiento es la máxima demostración física que podemos sentir por el valor que le damos a las almas del Señor. A ver si me hago entender. Cuando el diablo nos pone en el sufrimiento físico, que nos torturan, que nos encarcelan, que nos vituperan, que nos blasfeman, que nos azotan, que nos apedrean, que nos odian, que nos desechan, que nos llaman mentirosos, extremistas, fanáticos, todo eso nosotros lo sufrimos porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Nosotros lo sufrimos porque nosotros estamos demostrándole a Dios cuánto nos importan las almas del Señor. Por eso dice la Escritura, el amor es sufrido. No porque sea un requisito para yo entrar al cielo. Todo el mundo no tiene sufrimiento. Hay gente que, verdad, van a ir al cielo y no la sufrieron. Pero cuando realmente tú entiendes a qué el Señor te llamó,
y tú das la milla extra por el Señor, déjeme decirle, mi amado, va a comenzar una persecución de parte del enemigo de nuestras almas. Por ese mismo amor, muchos han llegado aún a ser privados de su libertad, solo por el amor a los demás. Solo por amar un alma. Mucha gente ha perdido la libertad física, lo han metido preso. Hoy quiero traerle un ejemplo de ello. Es nuestro hermano el apóstol Pablo y Silas. Ambos fueron encarcelados en Filipos. Allí había una jovencita que tenía un espíritu de adivinación y le daba mucho dinero a los que la manejaban a ella, los managers, como le quieran llamar. Y Pablo y Silas se la encuentran y ven a esta jovencita atada con un demonio de adivinación. Pablo reprende el demonio y queda libre de ese demonio, la liberta. Entonces, esto produjo que los que administraban los bienes de esta niña se enojaran grandemente contra ellos y causaron una revuelta en la cual Pablo y Silas terminaron presos por causa de esto. Fueron llevados a la cárcel. Mira esto. Hechos 16, 23 al 24 dice: por salvar una almita, por sacar un demonio de un alma, después de haberles azotado mucho. ¿Sabe cuánto eran los azotes en esa época? Eran siempre 40 menos 1, o sea, 39 azotes. 39 para Pablo, 39 para Silas. A ver, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a darnos 39 azotes nada más por ir a predicar el evangelio a una almita? Pero ellos, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mi amado, no solamente los azotaron, los llevaron a la cárcel. Allá no había luz, no habían comodidades, y el cepo realmente era una cosa de madera donde le amarraban los pies, o una cadena donde le encadenaban los pies en lo más profundo de la cárcel, allá abajo, en lo más profundo, en las cuevas más profundas de la cárcel. Una humedad impresionante. Imagínense la cosa más horrible: cucarachas, ratas, ratones, insectos por doquier, podredumbre, malos olores. ¿Usted cree que amarrado ahí usted puede decir: ay, venga, me deja ir al baño? Piénselo por un instante. Piénselo. Por haber predicado o haberle sacado un demonio a esta mujercita, yo me imagino a Pablo y a Silas lamentándose. Mira, por salvar un alma, vea donde el Señor nos metió. Y allí encerrados ellos estuvieron llorando y quejándose, ¿cierto que sí? Pensando, ¿habrá valido la pena libertar a esa muchacha? Lo hubiéramos dejado más bien así endemoniada. ¿A dónde nos mandaron? Estaban hasta enojados, yo creo, ¿cierto que sí? Amados, si hemos entendido correctamente este manual, el manual de la salvación de las almas, que nosotros le llamamos Biblia, claro que valió la pena. Vale la pena cuando tú te acercas a un alma y la traes a la salvación. Claro que vale la pena. No solamente valió la pena para ellos, sino también para nosotros. El detalle es cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por llevar el amor por las almas, por compartir el amor de Dios por las almas. ¿Cuántos de nosotros? Estando allí, presos en el cepo, en lo más profundo, sucedió lo impensable. Porque la naturaleza humana nos llevaría a pensar que ellos dos estaban mal, supremamente mal. Pero no fue así. Versos 25 y 26. Pero a medianoche, miren esto, llorando y quejándose Pablo y Silas, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. ¡Ay, santo aleluya! Lo impensable. Sucedió algo sobrenatural. Algo sobrenatural pasó allí en esa cárcel. Al día siguiente salieron las noticias diciendo: la cárcel se abrió y los presos se volaron. No, mira esto. 27 al 34. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, o sea que no había luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Ellos fueron por causa de una jovencita a la cual le sacaron el demonio. Pero eso es lo que a veces Dios necesita, una excusa para hacer un milagro sobrenatural en las vidas de las personas. Nosotros a veces nos contenemos de compartir la palabra porque estamos haciendo acepción de persona. No estamos seguros, no tenemos confianza nosotros mismos en la palabra del Señor. Entonces Dios a veces se limita para hacer cosas sobrenaturales en el mundo. Y todo empieza aquí. Aquí precisamente, en nuestros corazones. Porque no hemos confiado en Dios ciegamente, no importando qué. Ellos sufrieron maltratos como ya lo vimos. ¿Usted cree que los trataron como niños lindos? No, los maltrataron, los azotaron. Yo me imagino que a empujones los debieron haber llevado a meterlo allá al fondo del cepo, allá los amarraron, sin comer, sin darles de beber. No les dieron ni esperanza de vida. El que metían en el cepo era para olvidarse de él y no volverse a acordar. Esas son las cosas que a veces nosotros no comprendemos del mundo oriental. Cuando lo metían en la cárcel probablemente tenía un juicio, pero meterlo al cepo, a lo más profundo allá, era para olvidarse de él. Pero ellos sabían a quién le estaban sirviendo. ¡Wow! Y la pregunta que hace el carcelero: ¿qué yo debo hacer para ser salvo? ¡Wow! Miran esto, verso 31 al 34. Pablo y Silas le contestaron al carcelero y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida estaban bien maltratados. Mira eso. Se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira esto me maravilla sobremanera. Todo comenzó con un bonche, con un problema, con una persona endemoniada. Todo comenzó ahí, pero Dios se glorificó. A pesar del dolor de los discípulos, del sufrimiento de los discípulos, una casa entera se salvó. ¿Cuántas almas llegaron a los pies del Señor? El carcelero, su esposa, sus hijos, sus familiares, sus conocidos, los presos que estaban en la cárcel. ¿Cuánta gente habrá llegado a los pies del Señor? Pero porque ellos dieron un paso de fe, obraron en fe. Y la pregunta que yo tengo: ¿y nosotros cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos caminando? Compartimos la palabra del Señor sin importar qué. Más bien esperando y confiando que el Señor pueda hacer un milagro grandísimo. Porque detrás de una persona, mi amado, puede venir un mundo. Miles de personas para salvación. Piensen nomás por un instante que, ¿cómo se llamó este gran predicador? Billy Graham. Él logró predicarle a más de 280 millones de personas en el mundo. 280 millones de personas en el mundo.
Piense quién fue el que le predicó a él. A un solo hombre. Piénsalo por un instante. ¿Y a cuántos él alcanzó con el evangelio de Jesucristo? Nosotros no sabemos, el que lo sabe es Dios. Pero nosotros no podemos cortar la mano de Dios, limitar la mano de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. De boca todos dijeron, sí, Señor, eso haremos, estamos en el pacto, seremos esta gente santa, seremos sus sacerdotes, sí, vamos a llevar el evangelio de salvación al mundo entero. Y no pasaron ni siquiera 100 años y ya le habían dado la espalda a Dios. Se olvidaron. No le enseñaron de Jehová, Dios de los ejércitos, a sus hijos. No continuaron edificándose, ni siquiera ellos mismos terminaron adorando a los Baales. Qué terrible, mis amados. Pero aquí nosotros vemos, mis amados, todo lo contrario. Que Dios se glorificó e hizo cosas maravillosas, más de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros no advertimos que muchas de las tragedias que quizás a veces nos suceden a nosotros es porque Dios quiere manifestar su poder sobrenatural por medio de nuestras vidas. Porque fue una tragedia lo que le pasó a Pablo y Silas, ¿cierto que sí? Echar un demonio y terminar presos, azotados y ya con intenciones de olvidarlo a ellos en la cárcel. ¿Cuántas cosas no nos pasan a nosotros que nosotros la vemos como lo más terrible del mundo? Y en vez de esperar que Dios va a hacer un milagro y confiar que el Señor puede glorificarse en la situación, nos echamos a morir. No queremos ni siquiera volver a la iglesia. No queremos saber más de Dios. Y Dios, por el contrario, está diciendo, vamos a ver qué va a hacer mi hijo, porque yo me voy a glorificar en él. Lo único que Dios espera es que nosotros entendamos que Él está en control de nuestras vidas. Pablo y Silas no estaban cantando allí en la prisión porque estaban asustados. Es porque en medio de la prueba ellos entendían que todavía había un Dios en los cielos que los podía sacar de ahí. Así como hizo el Señor con Daniel en el foso de los leones, o con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que los sacó del horno de fuego. Mis amados, ¿cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado de un horno de fuego? ¿Cierto que sí? Muchas veces nosotros nos quejamos, nos lamentamos, nos excusamos, como lo hizo el pueblo de Israel. Y déjenme decirle, a veces peor que ellos. Porque ellos por lo menos fluctuaron en su fe, pero mucha gente, mis amados, que viene al evangelio eventualmente, se apartan de la ley de Dios, se alejan. No sé cómo el enemigo logra arrebatar esas almas. No crea que nosotros somos diferentes que ellos. No lo crea. No somos diferentes del pueblo de Israel, no somos diferentes de las personas que renuncian a un llamado tan hermoso, tan precioso, como es el anunciar el evangelio de Jesucristo. La diferencia la vas a hacer tú, en tu vida, en tu corazón, en tu día a día. Tú eres el único que puede hacer esa diferencia. No la puedo hacer yo desde el púlpito, no la puede hacer Dios desde el cielo, la hacemos cada uno de nosotros. Cuando en nuestro corazón y nosotros comprendemos a qué fuimos llamados. Mira lo que decía Tito 2:14, ahora nosotros somos ese pueblo que estamos provocando a hacerlo Israel. Un pueblo que tenemos que ser o que somos los encargados de llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Eso es lo que tú y yo somos. Pero tenemos que mantenernos en la promesa, en aquella que hicimos un día con nuestras bocas, así como hizo el pueblo de Israel. Sí, haremos lo que nos dijiste. En otro día dijimos, sí, Jesús es mi Señor. Sí, yo creo que murió y resucitó. Pues mantente en esa palabra, mi amado. Es tu promesa delante del Señor. Entonces, no la quebrantes y el Señor no tendrá entonces que quebrantar el pacto que hizo contigo en ese día. Cada situación que nos pase en nuestras vidas, mis amados, es el momento más oportuno para que nosotros alabemos y adoremos a Dios. Quizá Él no solamente se glorifique en nuestras vidas, sino que haga una obra sobrenatural.
un milagro. Pero este no es un camino fácil. Nosotros vimos lo que sufren todos estos ministros. Pablo y Silas no fueron los únicos que fueron a la prisión. Pedro también fue preso por causa del evangelio. Los discípulos todos sufrieron tormentos, persecución por causa del evangelio. Santiago, no el hermano del Señor, sino el otro discípulo, Santiago el discípulo, junto con Pedro, él perdió la vida por causa del evangelio. A Santiago lo mataron y a Pedro lo metieron preso. Y sabe una cosa, si tú ves la historia en Hechos capítulo 12, tú te vas a dar cuenta que Pedro no se medró por eso, no se asustó por eso. Él sabía para dónde iba a ir Santiago, a la misma presencia del Señor, pero él siguió adelante. Y por las oraciones de los santos, óigame esto, él fue libertado de la cárcel. Un ángel llegó, entró al sitio donde Pedro estaba, lo libró también de las cadenas, lo pasó por entre la puerta, lo pasó por entre la guardia y lo sacó afuera a la calle. Lo sobrenatural. Pedro no se puso a llorar. Ay, mira, me mataron a mi amigo Jacobo, Señor. Ay, yo que lo quería tanto, Señor. ¿Cómo nosotros estamos reaccionando ante las cosas que nos suceden? ¿Cómo? Eso va a determinar quiénes somos para el Señor. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, llamados a llevar las buenas nuevas de paz y salvación a los hombres. La pregunta que cabe al lugar es: ¿qué camino están caminando nuestros pies? ¿Estarán caminando el camino que nos trazaron estos hombres de Dios, mártires del Señor, que aún dieron su propia vida por causa del evangelio? ¿O estaremos caminando el camino que trazó el pueblo de Israel, dándole la espalda al Señor y esperando recibir la recompensa? Porque es lo más triste de todo. Le dieron la espalda al Señor, pero sí quieren recibir la promesa. Quieren que el Señor los guarde. Quieren que el Señor los prospere. Hoy quiero dejarlos con este versículo bíblico. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mi amado, la palabra de Dios es la que actúa en cada uno de nosotros. Qué lástima que la iglesia contemporánea, esta que nos está tocando vivir, esa transición entre las iglesias, no sea la iglesia que esté provocando a celos a Israel, sino que esté provocando a risas al pueblo de Israel. ¿Usted sabe cuántas iglesias hoy en día están poniendo en ridículo el evangelio de Jesucristo? Con bailes, danzas, gritos, imitaciones baratas, buscando dinero, prosperidad. ¿Qué israelita va a querer volverse a Jesucristo de esa manera? Ellos van a seguir pensando: si estos son los que recibieron al Mesías y conocen al Mesías, yo sigo esperando al Mesías. Ese no puede ser el Mesías. Pero esa es la iglesia que nos ha tocado vivir. Una iglesia donde se está ridiculizando el evangelio. Pero algo, mi amado, usted tiene que entender que nosotros no podemos ser parte de eso. Lo que hagan ellos, allá ellos con Dios. Pero lo que tú hagas, mi amado, de lo que tú hagas dependerá la salvación de tu alma, de tu convicción, de tu corazón. De eso va a depender la salvación de tu alma. No te vendas. La palabra que yo os anuncié en el día de hoy, mi amado, es la palabra de Dios. La miramos en la escritura, el ejemplo está aquí. Todo está enseñado en la Biblia. Y esta palabra, como dice la Biblia,
actuará en los creyentes. ¿Sabe qué significa creyente? Una persona que cree, tan sencillo como eso. Si actúa de otra manera es porque fuimos incrédulos, no creyentes. Si quiere que la palabra de Dios obre en tu vida, que las promesas de Dios se establezcan en tu vida, te acompañen en tu vida, te soporten aún en esos momentos de aflicción, mi amado, simplemente cree a la palabra de Dios, ponla por obra en tu vida. Entonces el Señor hará. Entonces el Señor se glorificará en ti. Hará obras milagrosas, maravillosas, aun cuando tú pienses, ¿será que valió la pena? ¿Será que valió la pena? Me echaron del trabajo por predicar el evangelio. No le estoy diciendo que lo haga. No se agachar por eso, ¿ok? Pero si te dan la oportunidad, mi amado, cada vez que alguien abra la boca y te dé la oportunidad, toma esa puerta. Puede ser la salvación no solamente de esa alma, pero de una familia entera, de una comunidad entera. Tú puedes llegar sin darte cuenta a predicarle a otro Bill Graham en este mundo, en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Pero no cerremos nuestros labios al Señor. Todo va a pasar, pero la misericordia del Señor va a permanecer para siempre. Inclinemos nuestros rostros. Voy a orar, pero no se me vayan a ir, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Vemos cuán maravillosas son tus obras, Señor. Vemos que tu mano no se ha decaído, Señor, que aún sigue operando con poder, con fuerza, con maravillas, Señor. En este mundo natural te glorificas, Señor, haciendo cosas sobrenaturales, Padre Celestial. Y todo lo haces cuando ves un corazón sensible a ti, mi Dios amado. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, a tener este corazón sensible a tu palabra, a tu Espíritu Santo, dispuesto para la obra, entendido, Señor, para el llamamiento tan grande que nos has hecho ahora y la responsabilidad que nos has dado, Señor, de predicar y anunciar el Evangelio de la paz. Señor, glorifícate en nuestras vidas, Padre. La obra que has comenzado en cada uno de nosotros, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la completes, la cumplas, la lleves a término, Señor, no solamente por la bendición de nuestras almas, sino por las almas que nosotros habremos alcanzar, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser más valientes cada día, a atesorar más tu palabra, a comprender quién es el que nos llamó a la obra del ministerio, Señor, y a responder con dignidad, Señor, a este llamado tan precioso que nos diste. Que entendamos el valor que esto significa. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de propiedades, estamos hablando de la eternidad de las almas, Señor. Que nosotros podamos sentir la carga por estas almas, mi Dios amado, y podamos hacer tu obra conforme tú nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu pueblo. Bendícelo. Los presentes, Señor, completan ellos lo que has comenzado. Los que no pudieron venir, Padre, sé tú bendiciéndoles también en su vida y ministrándoles la palabra, Señor, aun cuando estén lejos, Padre. Bendice a la nación de Ucrania, pero también a los gobernantes de Rusia, Señor, para que gobiernen quieta y reposadamente, Señor, sin romper tu palabra, sin anhelar las cosas del prójimo, como su tierra o como las naciones o las propiedades que ellos tengan, las riquezas que les hayas dado. Señor, solamente tú puedes obrar, Señor, milagrosamente en esta situación, porque hay hermanos, Señor, que están pasando por sufrimiento en esta hora. Nuestros hermanos, Señor. Por ellos hoy te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndoles, para que también seas tú glorificándote en medio de lo que ellos están viviendo y muchas almas vengan al conocimiento de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.